Los votos extraños. Prometo ser paciente cuando vayamos de compras y no encuentres la ropa que te convenza. Prometo no descuidarte a ti y a nuestros hijos cuando juegue mi equipo favorito. Paréntesis, siempre y cuando no sea la final. Prometo ser paciente incluso si roncas en la noche. No voy a preguntar porque no quiero tener problemas aquí de estos, ¿verdad? Prometo no ver ningún episodio de nuestra serie favorita yo solo. Prometo etiquetarte en todas las fotos de las redes sociales. Prometo ser paciente cuando tu mamá me recuerde lo que necesito para ser buena cocinera. Es decir, cuando tú te casaste hiciste un pacto, hiciste un acuerdo delante de Dios y delante de los hombres. Y el día de hoy la intención es recordar la importancia de este pacto para consolidar y fortalecer nuestros matrimonios. Apunta en tus notas el título de este mensaje que vas a recibir: Pacto Sagrado. Pacto Sagrado. Y vamos a estar estudiando un texto bíblico que honestamente es de los textos más tremendos que hablan sobre el matrimonio. Así que si tú viniste esta noche, pues Dios te va a hablar profundamente y fuertemente también. Y está en Malaquías 2, 13 al 16. En la Biblia, en Malaquías 2, 13 al 16, hay un texto súper tremendo sobre el matrimonio. Siguiente, por favor. Y en ese texto vamos a encontrar 3 características del pacto sagrado que hiciste con tu cónyuge. Estoy seguro que Dios va a sacudir a alguien de nosotros esta noche. Vamos a leerlo. Si no traes Biblia, lo pongo en la pantalla para que lo puedas leer junto conmigo. Primero el versículo 13 y 14. Mira lo que dice. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí está hablando Dios mismo. Y como viste ahí, está hablando de términos de adoración, está hablando de altar, está hablando de ofrenda. ¿De qué está hablando el contexto de lo que sucede aquí? Miles de años antes, en el tiempo del pueblo de Israel, había un templo donde había hombres que eran sacerdotes y dirigían la adoración del pueblo, ¿de acuerdo? Y ellos ofrecían ofrendas a Dios, cantos a Dios, lágrimas a Dios, clamaban a Dios. Pero Dios les responde y les dice, no voy a mirar tu ofrenda, no la voy a aceptar con gusto. Y tú me vas a decir, ¿por qué? Porque Jehová, Dios, ha atestiguado, o sea, ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es decir, está dando algo súper tremendo que tiene que ver mucho con cuando se cae en una actitud religiosa. Es decir, en ese tiempo estaban, imagínate, en el templo, los hombres que eran sacerdotes, que en ese tiempo ese sacerdocio se casaban, tenían esposa y todo, y estaban ellos aquí en el altar dirigiendo al pueblo a adorar a Dios. Oh Señor, te adoramos, clamamos a ti. Pero ellos a sus esposas las descuidaban y las desamparaban y las rechazaban y se casaban con mujeres más jóvenes. Entonces ellos, mientras estaban aquí con cara de santos y ministrando al pueblo, las mujeres, sus esposas, venían a las puertas del templo y lloraban y clamaban a Dios por lo que sus esposos les estaban haciendo. Entonces imagínate la escena tan contradictoria. En la puerta del templo están las mujeres llorando porque estos hombres las habían rechazado, las habían abandonado, las habían traicionado. Y ellos están aquí clamando a Dios, diciendo, oh Señor, te adoramos, aquí estamos para servirte. ¿Puedes ver esa contradicción? Es horrible. Es decir, las mujeres lloraban por ellos y ellos lloraban por Dios. Y entonces Dios dice, obviamente yo no voy a ser partícipe de eso, ni siquiera voy a mirarte. No voy a participar de esa situación. Y tristemente, este comportamiento, esta experiencia religiosa se sigue viendo en nuestros días. Aunque estamos en el Antiguo Testamento, el principio sagrado del matrimonio se mantiene en el nuevo pacto en nuestros tiempos, y eso sigue sucediendo en iglesias. No aquí en Culiacán, allá en Ensenada. Siempre digo allá al revés, allá no, aquí en Culiacán. Bien, es decir, es increíble. Yo sé que para ti va a ser sorprendente, pero existen hombres y también mujeres que dicen adorar a Dios, que dicen amar a Dios, servir a Dios, y en público son unos santos y claman y sí, Señor, te adoramos, pero en casa rechazan, traicionan, descuidan, son desleales a su cónyuge y creen
que así van a poder vivir y que Dios va a escucharlos. Pero ¿sabes qué? Aquí Dios está recordando un gran principio que nos pone contra la espada y la pared, que nos arrincona a todos los que amamos a Dios, a todos los que realmente somos hijos de Dios, consideramos a Dios en nuestras vidas, y eso es que Dios mismo condiciona su relación contigo de acuerdo a cómo tratas a tu cónyuge. Piensa en eso. Dios mismo condiciona su relación contigo de acuerdo a cómo tratas a tu cónyuge. Es lo que estamos viendo aquí. Por eso dice él, Dios dice, cuando veo esa contradicción en tu vida, que dices adorarme, que dices servirme, que vas a la iglesia, que cantas, que haces cosas para mí, pero a tu cónyuge lo tratas mal, lo descuidas, o le eres desleal, o lo traicionas, o eres infiel, y todavía vienes conmigo y me sigues viniendo a cantar y adorar, ni siquiera voy a voltear a verte. Dice, no te miraré. Siguiente, por favor, que significa literal, te daré la espalda. Te daré la espalda. ¿Por qué? Porque le has sido desleal a tu cónyuge, que es decir, actuar de manera encubierta, engañar o traicionar a la mujer de tu pacto, o en este caso al hombre de tu pacto, que es un convenio sagrado que hicimos delante de Dios. Hoy vengo esta noche a recordarles que el matrimonio es sagrado para Dios, que realmente es un pacto delante de Dios y que es algo que el Señor realmente toma en gran aprecio y prioridad en nuestras vidas. De nada me sirve ser pastor y predicar y estar aquí con ustedes si yo trato mal a mi esposa, Brenda. De nada me sirve, porque el Señor ni siquiera va a voltear a verme en lo que yo estoy haciendo para Él. Mira cómo lo dice la otra versión. Siguiente, por favor. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué, y dice con signos de admiración. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Eso es tremendísimo. Quizás tú vas a decir, yo no le he sido infiel a mi esposa. No nada más está hablando de una infidelidad sexual. Está hablando de cuando tú realmente eres alguien que traiciona o que descuida o que maltrata a tu cónyuge. O que estás yendo en contra de esa unión sagrada que Dios estableció en tu vida, que es tu matrimonio. Y sabes, Dios realmente aborrece esto. Apunta en tu nota siguiente, por favor. Primer característica del pacto sagrado que hiciste con tu cónyuge es que es un pacto divino. Escucha bien esto y te lo recuerdo. Es un pacto divino, es decir, antes de que es un pacto con tu cónyuge, es un pacto con Dios. Y eso le pone toda la seriedad del mundo a lo que estamos haciendo. Por eso es tan importante el matrimonio. No nada más irse y juntarse en unión libre como lo hace mucha gente hoy, porque estás llevándolo a lo más sublime y es un pacto delante de Dios. Entonces, esto es lo que mucha gente ignora y cuando viene a la consejería me doy cuenta rápidamente. Se olvidan de Dios y empiezan entre ellos, nada más se enfocan en ellos. Es que Él me hizo esto, es que ella me hizo esto, es que Él me hizo esto. Espérame, antes que ustedes está el Señor. Y esto es un pacto con Dios en primer lugar, antes de con tu esposa. Si entendiéramos esto y lo viviéramos así, viviéramos nuestro matrimonio totalmente distinto. Es más, no voy a decir nombres, pero ha habido personas que vienen a la consejería y que terminan repudiando significa divorciándose o rechazando a su cónyuge, y después viven una miseria en su vida. Y entonces vienen conmigo otra vez quejándose de Dios. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué me pasa esto? Y como diciendo, ¿tienes amnesia? Tú decidiste vivir sin Dios en el momento en que repudiaste a tu cónyuge. Y ahora estás viviendo las consecuencias. Y muchas veces nosotros, aunque no nos hayamos divorciado, pero si mi actitud es en contra de mi cónyuge, y lo estoy descuidando o la estoy descuidando o maltratando, yo tengo una consecuencia espiritual. Aquí está claro. No puedo venir ante Dios a ofrecerle una ofrenda cuando estoy tratando así a mi cónyuge. Y entonces esas situaciones donde tu vida está seca espiritualmente,
donde Dios hace mucho que no te habla, donde Dios hace mucho que no hace algo en tu vida, o que no te ha ayudado a salir de situaciones en tu vida, o que te sientes vacío, mucho de eso tiene que ver en el trato que tienes con tu esposa y con tus hijos, o con tu esposo y con tus hijos. No todo, pero mucho puede ser que sea así. Entonces ponte a pensar en eso. Siguiente, por favor. Si eres desleal o infiel a tu cónyuge, has perdido tu relación con Dios, tu autoridad, tu posición, tu bendición, el respaldo de Dios y su amistad contigo. Y ya viste que esos sacerdotes eran expertos en el drama. Dice que clamaban y lloraban delante de Dios y decían: Señor, ¿por qué no aceptas mi ofrenda? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no haces nada en mi vida? ¿Por qué no me ayudas con esto? Y Dios todavía se da el tiempo de responderles. ¿Sabes por qué? Porque le has sido desleal a tu compañera. Esto es tremendísimo. No nomás a los pastores. Es un principio del matrimonio en general. Para el Señor es sagrado, es un pacto que hicimos delante de Dios. Por eso es tan importante. Siguiente, por favor. Miren lo que dice 1 Pedro 3:7. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para que qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí está claramente, y ese es el Nuevo Testamento, no nomás estoy en el Antiguo. Claramente, es decir, los cielos, tus cielos se cierran a tu oración, a tu adoración, a tu ofrenda, a tu servicio, aunque lo hagas con clamor y lágrimas en tus ojos. Esto es bien importante, porque la religión nos ha enseñado a hacer esos fenómenos espirituales extraños, donde separamos las cosas y donde por un lado estamos viviendo en casa una situación complicada y yo soy parte de eso y vengo a la iglesia o a donde vayas y pongo una cara de santo y oro en público, la gente me aplaude y oh Señor, te adoro, ay mira qué bonito adora. No estoy en contra de que cantemos y todo esto, pero esa contradicción, eso no tiene que ver con Dios. Y si tú lo viste en algún lado, te lo digo honestamente, eso no tiene que ver con Dios, independientemente de qué religión pongas. Realmente Dios está poniendo en la misma balanza tu trato con tu cónyuge y tu relación con él. Y por eso nos pone en un rincón. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Levanten su mano. ¿Cuántos pueden vivir sin Dios? ¿Cuántos no pueden vivir sin Dios? Entonces estamos obligados, estamos arrinconados. Así es el pacto divino. Por eso es un pacto divino. Entonces, si tú alguna vez has pensado en divorciarte, o una vez has pensado mal en contra de tu esposo o tu esposa, no estoy diciendo que toleres situaciones incorrectas, no, para nada. Estoy diciendo que los arregles, que busques solución. Hay solamente una excepción en la Biblia, que es el adulterio. Cuando tienen una infidelidad sexual, es un caso aparte que lo podemos platicar y podemos aconsejarte. Pero de manera general, yo no puedo tratar mal a Brenda. Primero, porque yo no puedo vivir sin Dios. Es horrible. Cuando he pecado y cuando te alejas de Dios, te estás muriendo, ¿te pasa? Estás molesto, estás irritado, estás inquieto, no tienes paz, estás temeroso. No puedes vivir sin Dios. Yo no puedo vivir sin Dios. Yo necesito su paz, su presencia, su perdón, su guía, su consuelo, su misericordia, su amor, su provisión, su seguridad, su trato. Necesito para vivir eso. ¿Tú también? Entonces todo eso lo voy a perder si yo empiezo a ser rudo con mi esposa y a tratarla mal porque yo creo que ella hizo algo incorrecto. Vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que toleres situaciones incorrectas, no, somos humanos y los dos pecamos. Seguramente tu cónyuge te ha ofendido y tienes razón en ciertas cosas, hay que solucionarlo. Estoy diciendo cuando tu corazón se da la espalda a tu cónyuge, el corazón de Dios te da la espalda a ti. Es tremendísimo, ¿verdad? Pero así de serio es para el Señor el pacto que hicimos delante de Él. No podemos separar mi relación con Dios en mi relación con mi cónyuge. Y sabes que eso también sucede cuando hay un matrimonio que realmente quiere ayuda. Lo que necesitan es los dos centrarse en Jesucristo. Porque sin Dios, sin el Señor,
no podemos salir adelante. Somos pecadores los dos, nos ofendemos los dos, tenemos que perdonarnos, aprender a perdonarnos y a corregir las cosas que estamos haciendo mal en contra de nuestro cónyuge. Pero cuando alguien viene a consejería y ellos no quieren nada con Jesús, nada más quieren ayuda para su matrimonio, les digo, bye, vayan y busquen un psicólogo. Yo soy pastor, no psicólogo. Soy un empleado del Señor. Y si no quieres nada con Jesús, yo no puedo hacer nada por ti. Porque realmente la clave para que un matrimonio dure para toda la vida es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Por eso es que un matrimonio cristiano, y si tú buscas las estadísticas, la mayoría de los, o más bien es mucho más probable que un matrimonio cristiano llegue hasta que la muerte los separe. Digo más probable porque también ha habido divorcios, obviamente, que no debería, pero es mucho más probable. ¿Por qué? Porque los dos entienden que hay un compromiso más arriba que con mi cónyuge, y eso es la clave del éxito en el matrimonio. Cuando no se trata de ti ni de mí, se trata del Señor. Mira, les he contado que un día estábamos en casa, en la noche durmiendo, y Brenda se despertó, mi esposa muy alterada, y me despertó. ¿Y qué pasó? Me dijo, tuve un sueño horrible. ¿Qué soñaste? Soñé que me engañabas. Y así como que, obviamente nunca he pensado eso, pero ¿cómo? Sí. Y lo vio ella muy real. Y entonces en ese momento recordé esto y le dije, ¿sabes qué? Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso más allá que contigo. Es con el Señor y después contigo y con mis hijos. Entonces yo viajo por muchos lados y allá tú no estás, pero el Señor sí va conmigo. Y yo no podría afrentarte de esa manera perdiendo mi relación con Dios, y entonces sería el hombre más miserable del mundo. Por eso es que mucha gente después de situaciones así viven en esa miseria de vida y no quieren entender que la raíz del problema estuvo en haber afrentado ese compromiso. Piénsalo. No nada más estoy hablando de casos extremos cuando te divorcias, sino cada vez que tú estás en contra de tu cónyuge, estás agresivo, estás ofendiendo, estás descuidando, estás maltratando a tu cónyuge de cualquier manera, lo estás haciendo en contra de Dios mismo. Y que te quede claro de una vez, porque esta es la Biblia. Por lo menos ser honestos y entender que si tú quieres vivir sin Dios, pues esa es tu decisión. Pero no puedes vivir con Dios y maltratando a tu cónyuge. Eso es lo que hasta ahorita debe quedar claro. Sigamos leyendo, por favor, el versículo 15. Ya sé que está bien tremendo. Aquí podemos terminar la conferencia y tenemos mucho para meditar toda la semana, pero hay más. Mira, el versículo 15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Cuando dice que los hizo uno, está hablando de esa intimidad. Siguiente, por favor, como dice también en Génesis, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Serán uno solo. Esto es real, como lo hemos visto muchas veces. La intimidad sexual hace una fusión espiritual. Por eso es que el sexo no nada más es un placer carnal, como el mundo nos lo presenta. Ese es el gran engaño. Pero por medio de ese placer carnal que no te dicen que es una cuestión espiritual, han enganchado y destruido tantas vidas porque no han explicado eso. Entonces, cuando hay esa fusión espiritual, se hacen uno solo en lo espiritual. Es literal. Entonces ya no son dos, son uno solo. Ese pacto los unió y los fundió como uno solo. Lo que le pase a tu cónyuge te pasa a ti. No lo puedes evitar. Si tu cónyuge está sufriendo y tú lo ofendes, te rebota a ti mismo de cierta manera. No hay manera que puedas evitarlo, porque es un pacto íntimo. Y esa es la esencia del plan de Dios. Dios es sabio. Y Él, en su diseño del hombre, diseñó el matrimonio con ese elemento de fusión espiritual que tiene que ver con la intimidad sexual. ¿No te parece algo grandioso y bello y delicado? Así es. Por eso dice guardaos, que literal significa pongan una cerca con espinos alrededor de su intimidad. Que nada se meta ahí, protéjanla. Que haya unidad para que haya protección y que venga la descendencia. Mira cómo dice la otra versión. Siguiente, por favor. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa?
En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Es un pacto íntimo. Siguiente, por favor, apunta en tu nota. Segunda característica del pacto sagrado que hiciste con tu cónyuge, pacto íntimo. Pacto íntimo. Tú no puedes elegir la manera como Dios te creó. Él te creó así. Eres un cuerpo que tiene un alma, eres un espíritu que tiene un alma y habita un cuerpo. Todos somos hechos así, Dios así nos creó. Somos seres espirituales, ¿lo sabías? Por eso cuando adoras a Dios, en tu espíritu estás adorando al Espíritu de Dios. Pues cuando tú tienes una intimidad sexual, ahí te fundes espiritualmente. Por eso es que el sexo y la fornicación te destruye. Dice que otros pecados están fuera de tu cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Te destruyes totalmente por dentro y a tu cónyuge. Entonces es un pacto íntimo. Siguiente, por favor. Y como lo hemos dicho antes, el pecado sexual te llevará más lejos de lo que quieres ir. Te mantendrá por más tiempo de que quieres quedarte y te costará mucho más de lo que quieres pagar. Eso es una realidad. Porque para el Señor la intimidad es sagrada. Es un lugar súper delicado que fue diseñado para traer unidad con tu cónyuge. Y cuando tú afrentas eso, afrentas contra ese pacto íntimo. Bíblicamente, siguiente por favor, vemos 3 cimientos de la práctica de la intimidad sexual. El amor servicial, como dice 1 Corintios 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Deber conyugal está hablando de esa intimidad sexual. Cumplir el uno con el otro. Número 2, naturaleza original. Romanos 1:26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. La intimidad sexual debe ser de acuerdo a la naturaleza, el uso natural que Dios le dio a nuestros órganos, a nuestros miembros. Nada de cuestiones de lesbianismo, ni de homosexualidad, ni de 3, ni de 4. El esposo y la esposa. Y por lo tanto exclusividad protectora, Hebreos 13:4, honrosos sean todos en matrimonio y el hecho sin mancilla, sin mancha, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Entonces realmente la intimidad sexual es sagrada y te une para toda la vida con tu cónyuge. Eso es bien importante. Porque casi siempre que tenemos una discusión o una diferencia o un pleito, cada quien toma un bando. Y la realidad es que no existen bandos. Los dos estamos del mismo lado. Te guste o no te guste. A fin de cuentas eres uno con tu esposo o con tu esposa porque es un pacto íntimo. Sigamos leyendo versículo 16 para terminar. Dice Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Cuando en ese contexto se utiliza la frase Jehová de los ejércitos, es una manera intensa de referirse al Dios creador del universo. El Jehová de los ejércitos celestiales, de las huestes celestiales, de sus ejércitos de ángeles, el Señor, el gran Dios, el creador. Él dice que aborrece el repudio. Por eso dice, guardaos pues en tu espíritu, no seas desleales. Siguiente, por favor. Cuando dice que aborrece al que cubre de iniquidad su vestido, está haciendo referencia a una práctica en el contexto judío, que cuando es una boda judía, el hombre con su vestido arropa o abraza a la esposa. Entonces cuando le es desleal o la traiciona, mancha esas vestiduras. Eso está hablando aquí. Entonces claramente está diciendo que Dios nunca ordena el divorcio. Hay veces que lo permite por adulterio, que ya dijimos que son cuestiones aparte, pero Él no va a ordenar el divorcio. Yo he tenido también personas que vienen a consejería o inclusive en iglesias que llega, pastor, es que yo estaba casado, pero mi esposa no era cristiana y el Señor me dijo que la dejara y me busca una cristiana. Está usando a Dios para buscarse otra mujer, eso es lo que está haciendo. Dios nunca va a pedir que dejes a tu esposo o a tu esposa, sea cristiano o no, porque es sagrado el matrimonio por encima de todo, ¿verdad? Entonces, en este caso, literal lo dice así. Siguiente, por favor. Dice, pues yo odio el divorcio, y lo pone en signos de admiración. Si alguna vez te ha quedado duda,
Aquí está en la Biblia, la Nueva Traducción Viviente lo dice claro. Repudio significa divorcio, y aquí te lo pone así, y lo pone con signo de admiración. El Señor Dios, creador del universo, que tanto tú y yo amamos y adoramos, odia el divorcio. Eso dice ahí. ¿Lo viste? Subráyalo, apúntalo, grábatelo, haz lo que tú quieras hacer. Nunca va a ser el corazón de Dios ni la voluntad de Dios impulsarte a buscar el divorcio y a que rechaces y repudies a tu cónyuge. Nunca lo va a hacer. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Clarísimo, ¿verdad? Dios odia el divorcio. Apunta en tus notas. Tercer característica del pacto sagrado que hiciste con tu cónyuge es un pacto inquebrantable. Inquebrantable para toda la vida. Es que mi esposo es borracho, busquen ayuda. Es que mi esposo es violento, sepárate un tiempo para que haya una restauración y vuelvan a juntarse, dice la Biblia. Es que no aguanto a mi suegra. Dios te bendiga con esa, no sé qué hacer, no. Busca ayuda, busquen consejería, lo que sea, con su excepción del adulterio. No hay, cuando tienes ese entendimiento de lo que realmente significa el matrimonio, es cuando entonces buscas arreglar la situación y entonces vas a durar para toda la vida. Porque ¿sabes qué? Si tú quieres conseguir a alguien con la que no tengas problemas, nunca lo vas a encontrar. Porque tú mismo eres un pecador y la persona que consigas siempre va a ser un pecador y siempre va a haber problemas, siempre se van a ofender, siempre va a haber pleitos, siempre va a haber situaciones heridas entre ustedes. Por eso dice que el amor cubre multitud de errores y de faltas. Nunca vas a encontrar a alguien así. Los que se divorcian tienen una gran probabilidad de que su segundo matrimonio se vuelvan a divorciar. Y en el tercero se vuelvan a divorciar. Y en el cuarto se vuelven a divorciar. Y en el quinto también. La probabilidad es muy grande porque cada vez te vas destrozando más y más y más. Estás herido y estás fracturado y no puedes tener una relación plena. Y estás comparando, tú eres imperfecto, también el otro. Simplemente es un pacto inquebrantable y póntelo en la cabeza. Cuando tienes eso en la cabeza, entonces sí, buscas cómo poder arreglarlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si tú mismo ya no te aguantas? ¿Te vas a dejar a ti mismo? No puedes. Entonces, ¿qué haces? Buscas ayuda y buscas cómo arreglarlo, ¿verdad? Porque toda la vida vas a estar contigo mismo. Es exactamente igual el matrimonio, porque eres tú mismo. No hay más. Escucha esto, no hay nadie mejor para ti que tu cónyuge. Grábatelo en la mente y ya no dejes que el diablo te meta esos engaños. No, mira, es que aquella mujer seguramente sería mejor esposa que mi esposa. O aquel hombre, mira cómo trata a su esposa. O aquel hombre soltero, mira cómo adora a Dios, seguramente será mejor esposo para mí. Es un engaño, no existe eso. ¿Por qué? Porque eres uno con tu cónyuge. No hay nadie mejor para ti que tu cónyuge. Grábatelo en la cabeza. Es un pacto inquebrantable. Yo te voy a dar una historia muy interesante. Siguiente, por favor. Hay un versículo en la Biblia, hablando de pactos, en Génesis 31:49, que dice: Mizpa, por cuanto dijo Atalaye Jehová entre tú y yo, y cuando nos apartemos el uno del otro. ¿De qué está hablando aquí? Jacob, un hombre llamado Jacob, y su suegro llamado Labán, hicieron un acuerdo entre ellos, para no hacerse daño entre ellos. Entonces, dijeron esta frase, Mizpa, que significa que el Señor es testigo entre tú y yo del acuerdo al que llegamos. Eso significa, ¿ok? El Señor es testigo del acuerdo que hicimos tú y yo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues resulta que hay una historia muy interesante sobre esto. Que un predicador que antes fue soldado mencionó que cuando fue a la guerra, su compañero soldado estaba comprometido. Y cuando se fue a la guerra, le escribía cartas de amor. Perdón que interrumpa. ¿Pueden quitar ese ruido? Gracias. Mizpa, por cuanto dijo Atalaya Jehová entre tú y yo, significa que el Señor sea testigo entre tú y yo del acuerdo que hicimos. ¿Ok? Bien.
Un predicador contó la historia de que cuando ese predicador era soldado, tenía un compañero soldado que estaba comprometido y fueron a la guerra y le escribía cartas de amor a su novia. Pero conforme pasó el tiempo y la distancia se empezó a enfriar hasta que la terminó por carta. Entonces la novia, sabiendo este versículo, siendo cristiana, le respondió la última carta, siguiente por favor, y decía lo siguiente: Mispa atalaye Jehová entre tú y yo. Entonces este hombre sabía lo que significaba, dice que la leyó temblando. Y entonces el predicador, que era su amigo, le dio el consejo y le dijo: si usted es un caballero, irá inmediatamente a su tienda de campaña y le escribirá una carta humildemente pidiéndole perdón. Y este joven dijo: no lo voy a hacer. Al día siguiente fueron a la batalla y este hombre cayó con una bala en batalla. Dice el predicador que cayó encima de él y eso le ayudó a que el predicador no muriera. Dice que cuando acabó todo, fue con su amigo muerto para buscar sus pertenencias, para dárselas a su familia, y tenía la carta, y cuando la abrió, la bala que lo mató cruzó exactamente por la palabra Mispa. Así de grueso. Así que voltea a ver a tu cónyuge y dile: Mispa atalaye Jehová entre tú y yo. No le tengan miedo, díganlo. Es un pacto inquebrantable. Así que vamos a terminar hoy orando y vamos a hacer una ceremonia de renovación de votos. ¿Están listos para eso? Pero antes de eso, quiero terminar. Siguiente, por favor. 3 características del pacto sagrado que hiciste con tu cónyuge. Es un pacto divino, un pacto íntimo y un pacto inquebrantable. Esta verdad que hoy te presenté, sin duda va a fortalecer tu matrimonio, lo va a consolidar. Vuelvo a lo mismo, no para que toleres todas situaciones incorrectas, pero para que busquen ayuda y entiendan que es hasta que la muerte los separe. Vamos a orar. Después de orar, los voy a dirigir en una ceremonia de renovación de votos. Igual, si tienen preguntas, vamos a ir al final al tiempo de preguntas. Entonces, si pueden, por favor, bajar las luces, vamos a orar. Ahí donde estás, voy a orar primero por tu matrimonio, por tu relación. Señor, te doy gracias esta noche porque tú eres un Dios bueno y para ti, Dios, el matrimonio es sagrado. Señor, primero queremos pedir perdón y pedir misericordia por todas las veces que hemos fallado a nuestro cónyuge y a ti, Señor. Primero que nada a ti, Señor. Es un pacto contigo antes que con mi esposa. Señor, bendice a cada pareja aquí, Dios, que podamos entender que tú aprecias de una manera sagrada el matrimonio de cada uno de nosotros. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a levantar nuestro compromiso, nuestra vista, nuestro enfoque a ti primero que nada, Dios. Que recordar que cuando ofendemos a nuestro cónyuge, te ofendemos a ti, Señor. Y recordar, Dios, que no podemos vivir una contradicción de vida, donde estemos golpeando, viviendo de una manera desleal, descuidando o maltratando de cierta manera a nuestro cónyuge y esperar que podemos presentarnos delante de ti, Señor. Hoy queremos renunciar a esa religiosidad y ser honestos ante ti, Señor. No somos perfectos, pero somos honestos y reconocemos que tenemos que pedir perdón. Señor, gracias porque nos has hecho uno con nuestro cónyuge. Ayúdanos a entender esta gran y profunda verdad, que somos uno y no dos, que vamos juntos en el mismo barco, Señor, y que este pacto es inquebrantable, Dios, para toda la vida. Gracias por cada matrimonio que está aquí, Señor. Los has unido espiritualmente, Señor. Te ruego por los que están pasando por situaciones complicadas, Dios, que yo sé, Dios, que aquí hay varias personas así porque somos pecadores, pero tú te acuerdas que somos polvo, como tu palabra dice, y yo te ruego que le ayudes a esas personas que están aquí, Dios, que han tenido situaciones difíciles, para que puedas tocar sus corazones, recordar que los dos hemos ofendido y poder buscar una restauración. Sigue orando ahí donde estás. Yo quiero decirte que la clave para que tu matrimonio dure toda la vida es el Señor Jesucristo. Que los dos reconozcan al Señor, que los dos reconozcan que necesitan a Dios, que son pecadores, que necesitan el perdón de Dios y la ayuda de Dios para poder salir adelante, no nada más en el matrimonio, sino en la vida y en la eternidad. Así que yo quiero animar a los que aún
no han entregado sus vidas y sus matrimonios al Señor de manera pública, como Él murió públicamente por ti, que lo hagas ahora. Que tomes la iniciativa de dar un paso y rendir tu vida a Jesucristo. Si te arrepientes de tus pecados y le pides perdón, Él te perdonará porque fue a la cruz a morir por ti. Pero tú tienes que tomar una decisión. Así que si tú no lo has hecho antes, yo te voy a animar a que lo hagas ahora. A que junto con tu cónyuge o tú mismo tomes una decisión de rendir tu vida a Cristo. No creo que puedas vivir sin Dios. No creo que puedas enfrentar la eternidad sin Dios, sin estar seguro que va a pasar contigo. Y la única manera es creer y recordar que Cristo fue a la cruz a morir por ti. Nadie más lo hizo y ni lo hará. Esa es la manera que puedas ser perdonado. Así que si tú deseas hoy entregar tu vida al Señor y no lo has hecho, queremos orar por ti. Así que si puedes levantar tu mano ahí donde estás, con eso me indicas, yo quiero entregar mi vida al Señor. Gracias. ¿Alguien más? Levanta tu mano ahí donde estás y con eso me estás diciendo, yo quiero entregar mi vida al Señor, mi matrimonio al Señor, porque lo necesitamos. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Ahí donde están, sigan orando. Si tú levantaste tu mano, dile junto conmigo, Señor Jesús, reconozco que te necesito, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, creo que fuiste a la cruz a morir por mí y recibo ese perdón ahora. Te entrego mi vida, Señor. Tú eres el Señor y el dueño de mi corazón. Quiero vivir para ti y ayúdanos en nuestro matrimonio a amarnos, a perdonarnos, a levantarnos y a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Gracias, Dios, por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén.